La heroína reencarnó en una novela de fantasía moderna. La protagonista, poseída por un villano menor del juego, hizo amigos en la academia y derrotó a villanos. Normalmente, Kang Na-hyun ni siquiera miran a este tipo de novela, pero recordaba claramente haberse obligado a leerla por culpa de una amiga de su vida pasada, así que ya conocía la trama. Asen. La heroína renació con un vasto conocimiento sobre este mundo, como huérfana sin habilidades especiales. Para Kang, quien hasta los 16 solo se preocupaba por sobrevivir, el conocimiento del futuro resultó ser una habilidad completamente inútil. Hace 2 meses, Kang acudió a un centro de despertar espiritual, gestionado por el gobierno, donde le indicaron que subiera al 2º piso. La recepcionista explicó que todas las personas que hayan experimentado el despertar deben proporcionar información personal básica. Una vez completado el despertar, Kang deberá regresar para recibir más instrucciones. El mundo de la novela en el que renació la heroína se desmoronaba a causa del portal. Donde reinaba el caos, la moral y la ética eran mucho menos importantes que en su vida anterior. En este mundo, Kang nació y creció en un orfanato, en un lugar donde se reunían los más desamparados. El director vendía niños por dinero y la maestra constantemente descargaba su ira sobre ellos y los golpeaba. Si no fuera por la nueva profesora, este infierno interminable aún continuaría. Los niños del orfanato pronto descubrieron que Na-hyun era un ser iluminado. Si lograba despertar su habilidad, la heroína finalmente podrá ganarse la vida. Cuando la maestra se convirtió en directora, encontraron un hogar seguro, pero varios de los niños, ahora adultos, conocían la situación financiera del orfanato, que recientemente había empeorado aún más, y también a la directora, que luchaba por proteger el lugar. Si Kang Na-hyun despierta una buena habilidad, el maestro ya no tendrá que sufrir solo. La protagonista prometió a sus hijos que trabajará duro e invertirá en empresas que la harán rica en el futuro. Pero cuando Na-hyun despertó su habilidad como francotiradora, no estaba del todo contenta. Un puesto que requería una gran cantidad de contactos y dinero no era para la heroína. La protagonista decidió poner a prueba sus habilidades, pero no había nada especial en ello. Kang no entendía cómo alguien que había despertado gracias al apoyo del gobierno, sin dinero ni contactos, podía mejorar sus estadísticas. Con esas habilidades, Na-hyun ni siquiera sería capaz de ayudar al orfanato, y mucho menos de invertir en el futuro. La información sobre la academia para los despertados y los documentos de solicitud se enviaron a Na-hyun la próxima semana, y entrar en la academia también era un deber para los despertados. Por suerte, su ingreso en la academia estaba totalmente financiado, pero la heroína comprendió que la reencarnación no garantiza la inmunidad argumental. Los peresodenianos son criaturas especiales a su manera, y era natural que Na-hyun esperara que hubiera algo reservado para ella en este mundo. Como mínimo, Na-hyun debería haber encontrado una manera de ganar dinero que ayudara a proteger la casa compartida y al profesor. El periodo de admisión a la Guardian Academy se nos ha echado encima. Una mujer presentó una clasificación de los alumnos recién llegados MBS destacados. Na-hyun tenía una ventaja única gracias a la reencarnación. Sabía que la novela se desarrollaba principalmente en la Academia Guardiana, la Academia del Comandante de Rango F. El protagonista tenía previsto matricularse allí este año. La primera regla de la novela fantástica era que si ocurría un incidente, el protagonista ganaba y obtenía una recompensa. Los protagonistas de la fantasía moderna suelen dividirse en 2 tipos: el aburrido, que cumple con su trabajo en silencio y con diligencia, y el astuto, que explota hábilmente sus propios intereses. Esta es la historia de un tetanpico viajero del tiempo, que habita el cuerpo de un villano menor, condenado a morir desde el principio, reemplazando al tetanpico protagonista aburrido. Y por si fuera poco, incluso adquirió una habilidad especial, la intuición. Esta le permite ver el estado de todos. Gracias a esto, el Hiroe se embolsó un montón de tesoros escondidos en el mundo del juego, las llamadas partes ocultas. Entrenó a sus camaradas y extendió su influencia. Pero Na-hyun desconoce el resto de la historia, ya que no había terminado de leer la novela. Sin embargo, esto bastó, pues la heroína conoce la información MBS importante.
y también la segunda regla, según la cual el protagonista inverna en sus compaseros, mejor véndolos para su uso futuro. Trickster era el más débil de la academia al principio, así que es muy probable que, al igual que Na-hyun, tuviera un rango F bajo. Aunque la heroína no tiene ninguna habilidad especial, ni cuenta con la protección argumental del personaje principal, SN conoce la trama original. Na-hyun llegó a la conclusión de que los compaseros del protagonista en una novela de fantasía moderna terminan caminando por un sendero de flores. Lo más conveniente es tomar el puesto de un compañero secundario adecuado del personaje principal y recibir inversiones de él. Cuando llegó el DNA de la ceremonia de ingreso, los autobuses transportaban a los estudiantes al lugar de la ceremonia. El encargado explicó que los dispositivos que se entregan a los estudiantes de primerazo, además de la información sobre su clase asignada, su residencia estudiantil y el mapa de la academia, también contienen información sobre las normas y los anuncios. Además, la academia no solo cuenta con instalaciones bebecicas como dormitorios y campos de entrenamiento, sino también con todas las comodidades como tiendas y zonas de restauración. Na-hyun ya lo sabía por la novela, pero verlo con sus propios ojos fue impresionante. Aparte de eso, no hubo nada destacable. El único cambio estrazo fue el toque de queda, aunque la protagonista recordaba claramente que todos eran libres de entrar y salir, incluso en plena noche. Poco después, los estudiantes llegaron al salón de actos donde tendría lugar la ceremonia de entrada. La letra del alfabeto que tienen delante los alumnos representa su rango y clase actuales, y las personas que ven a su lado son sus compaseros de clase. Inmediatamente después de la inscripción, dependiendo de las características, se determina una clasificación temporal de D a F, y como era de esperar, Na-hyun recibió la clasificación F. La directora salió a dar un discurso de bienvenida, era una mujer, y estaba ansiosa por ver cómo crecerán los nuevos estudiantes. El asistente tomó el micrófono y pidió a los estudiantes que guardaran silencio, ya que el discurso del director había terminado. Ahora es el momento de que los estudiantes de primerazo presten juramento. Este es el momento culminante de la ceremonia de graduación, y Pak Seo representar la ceremonia. El juramento del estudiante de primer año fue interpretado por el protagonista del juego original, también conocido como el empollón. Y en este preciso instante, el astuto de Berna pronunciar alguna frase terriblemente incómoda. Na-hyun ha previsto estos acontecimientos gracias a su conocimiento, pero no esperaba que aquel hombre astuto estuviera sentado a su lado. Toda la atención se centró en él, lo cual no es sorprendente, ya que la reputación del villano original era peor que nunca. En cualquier caso, la heroína no podía perder la oportunidad de hacerse amiga de él, ya que se estaba preparando para ello. En su habitación, la chica reflexionaba sobre cómo hacerse amiga de un chico en la flor de la vida. Los anicos chicos a su alrededor eran hermanos menores. De todos los tipos de mujeres posibles, casi todas formaban parte del harem del protagonista, y con las que no, Na-hyun no era capaz de lidiar con ese estilo. De repente, Kang-hoon, el hermano menor de la protagonista, entró en la habitación. «Cuerna saber qué había estado haciendo su hermana». Na-hyun dijo que estaba haciendo planes para el futuro del refugio. Kang-hoon le pidió que no se sacrificara por ellos. Na-hyun ya ha despertado. Hacen que si vive sola, puede vivir cómodamente. La protagonista intentó tranquilizar a su hermano diciéndole que no se preocupara porque eran familia. Mientras Na-hyun abrazaba a su hermanito, lo llamó cachorro, lo que de repente se dio cuenta de su error. Entre las chicas del harem del protagonista no había ninguna con una personalidad de cachorrita. La heroína se volvió hacia el hombre astuto. El tipo de persona que ella preparó para acercarse al hombre astuto es el sol, carizoso, del color del sol y poseedor de un encanto. Alegre, siempre fue de un cachorro. Na-hyun quería saber el nombre del tipo astuto, y el tipo se sorprendió bastante al darse cuenta de que la chica no lo conocía. Na-johan es conocido como el mayor holgazán de la comunidad de los despertados. Hasna trampas, participaba en actos violentos y era un borracho. Johan se metió en todo tipo de problemas.
problemas antes de que el ser astuto lo poseyera. En este mundo existen dos tipos de personas iluminadas según su origen. Aquellas cuyas familias enteras alcanzaron la iluminación debido a rasgos genéticos y aquellas que heredaron una posición elevada. Y personas como Nahyun, de la gente Coman, que se encuentran de vez en cuando durante las inspecciones civiles. Kang Nahyun decidió revelar que era una persona con conciencia protegida por el Estado, por lo que no conocna a Nadia Yelen. La imagen que proyecta su campasa Operation Sunshine pretende ser ingenua y fácil de usar. La protagonista quería saber cuánta gente conocía a Johan. Él respondió que provenía de una familia de personas con poderes especiales, por lo que conocía a casi todo el mundo. Johan mostró mucho interés en la chica. Haces que Nahyun tuvo que aferrarse a Kuiel para acercarse al astuto tipo. Pero el primer intento de la heroína fracasó estrepitosamente, porque en el momento del acercamiento, la ceremonia de presentación terminó. El astuto, que naturalmente no encajaba en la empresa, estaba ocupado haciendo planes para el futuro en un rincón. Nahyun no se desesperó, porque las estadísticas de Johan eran písimas y no podrá actuar solo. E incluso si quisiera contactar con alguien de la sociedad despierta, debido al historial de Johan, le resultar difícil hacerlo por ahora. Nahyun es una de las pocas conductoras de camiones de clase F en la industria del transporte. Poseen las habilidades necesarias para la operación de obtener la pieza oculta, que es lo primero que el estafador buscará. Si la heroína tiene la oportunidad de mostrar su mejor lado ante el astuto hombre, podrá unirse al grupo del personaje principal sin ningún problema. Hasta que eso sucediera, Nahyun decidió mejorar la reputación de Johan invitándolo a sentarse con los Dems. Gracias a la heroína, Johan pudo unirse a la compasna, y considerando que provenía de la sociedad despierta, esta tarea se volvió a an MCS difícil. Pronto apareció el maestro y dijo que los alumnos aprenderán los métodos básicos para contrarrestar a los monstruos, independientemente de su futura clase. Tras haber creado un buen ambiente, el profesor preguntó por qué los alumnos se mostraban hostiles hacia los monstruos. Al fin y al cabo, el objetivo de los cazadores es matar criaturas vivientes. Los monstruos también tienen inteligencia y tal vez incluso podrían convertirse en amigos. El profesor reveló su respuesta, porque la mayoría de los monstruos actuaban con el objetivo de destruir a la humanidad. Cuando terminó la lección, Nahyun fue a su habitación. Sabna que el embaucador conocna la trama principal, por lo que su objetivo era superar el juego original. Al encontrarse en los aposentos de rango F, Nahyun se llevó una grata sorpresa, ya que, para un rango tan bajo, la habitación estaba muy bien cuidada. Lo único que le importa a la protagonista es su familia, y para que su familia sea feliz necesita dinero. Si matar monstruos es la única forma de ganar dinero, Nahyun ve dispuesta a hacer lo que sea. Esa fue su respuesta. Ahora que Nahyun ha empezado a interactuar con el astuto, es hora de empezar a planificar las siguientes acciones. Sus estadísticas siguen siendo tan malas como las del astuto. Una de las primeras prioridades fue mejorar sus estadísticas. De repente se produjo una actualización del sistema y una luz cegadora envolvió la habitación de la protagonista. El sistema notificó al personaje principal que se había integrado con éxito en la historia de Nahyun, terminando por aparecer en la novela del comandante de la Academia de rango F. Nahyun también recibió una alerta del metasistema. Esto no sucedió cuando la heroína despertó. La chica sugirió que la condición para actualizar el sistema era reunirse con el protagonista reencarnado. Según la protagonista, hubo lectores que leyeron esta novela corta y, dependiendo de su reacción e interés, se le otorgaron puntos meta. Tras abrir la tienda, apareció frente a Nahyun un panel con una gran variedad de artículos y potenciadores que se podían canjear por puntos. La heroína se sorprendió de que incluso las características estuvieran en oferta, pero en ese momento no tenía suficientes puntos. Nahyun solo pudo comprar un rifle estándar, y tan pronto como la heroína adquirió el objeto, el arma apareció frente a la chica. Con los 10 puntos restantes, Nahyun podrá comprar un rifle de un rango superior al Vendar o pociones. Al abrir la sección de apariencia del personaje, el sistema mostró episodios de la historia de Nahyun. Gracias a los episodios, Nahyun no solo pudo ver todos los acontecimientos del pasado,
sino también descubrir lo que el astuto hombre piensa de ella. Johan era un veterano que lo sabía todo sobre el juego, así que sobrevivir fue una tarea fácil para él. Como Na-Yuhan se había comportado como Kherna hasta ahora, el astuto solo tuvo problemas desde el principio. Cuando Na-Yun habló con el personaje principal, y él no entendió por qué ella había iniciado la conversación, pero él rápidamente recapacitó. Un ser despierto, apoyado por el gobierno y que no sabe nada, puede ser una carta de Hiroe a Till. Y, como era de esperar, la actitud hacia Johan en la clase F fue notablemente diferente a la de las demás clases, al menos debido a que esta clase cuenta con muchos estudiantes becados por el gobierno. Sus reacciones se asemejaban MMBs a la curiosidad que a la hostilidad. Al responder a las preguntas incesantes, Johan utilizó su perspicacia para examinar las características de sus compañeros de clase. Cuando revisó las características de los estudiantes mayores en el salón de actos de antemano, no había nadie destacable en ninguna clase excepto en la clase D, donde el personaje principal era. Pero Anasn había una chica interesante en la clase F, Kang Na-Yun. Si es francotiradora, tendrá una ventaja en el manejo de armas de fuego. Las habilidades de la heroína incluyen clarividencia, 100 sobre 100 y bala en vejica. Aunque las estadísticas de Na-Yun son bajas, sus habilidades son buenas. Johan estaba considerando incorporar a Na-Yun a su equipo. Su reputación, que había sido un gran quebradero de cabeza, resultó ser mucho MBS sencilla. Primero necesitaba entablar una relación con el personaje principal. Mientras el astuto hombre pensaba en sus planes futuros, la conversación, de forma imperceptible, giró hacia la familia. Na-Yun le hizo una pregunta sobre sus parientes. Johan sonrió y respondió que no se llevaba bien con ellos. El astuto era el hermano mayor del protagonista del juego. Sin embargo, el hecho de que su relación con esa misma hermana fuera tan mala deprimió a Johan. Cuando Na-Yun leyó las notas, se enfureció. Johan ni siquiera mencionó que ya había mejorado su reputación. En la sección de apariencia del personaje, podrás conocer los pensamientos, planes y pequeños detalles del astuto personaje, por lo que esto sin duda será muy útil en el futuro. Na-Yun decidió observar las reacciones de los lectores. Los espectadores no la consideraban la protagonista, sino una simple figura secundaria. Contra todo pronóstico, la protagonista finalmente se convenció de que el metasistema, en efecto, le había estado mostrando este mundo a otra persona, como si fuera una novela corta. Y los comentarios son reales, dejados por los lectores. Esto significó que Na-Yun recibió estos pequeños puntos por sus comentarios en el 5º episodio. A Na-Yun le preocupaba sobre todo la cantidad total de puntos de estadísticas que se obtengan al subir de nivel, de forma aleatoria. En un nivel puedes obtener un punto, o 10, o siempre puedes obtener un punto y luego, de repente, obtener 100. En esta etapa ya era evidente que este juego dependa completamente de la suerte, pero ese no era el único problema. La distribución de estos puntos obtenidos aleatoriamente entre las estadísticas también es aleatoria. Como francotiradora, los puntos de Na-Yun podrán ir todos a parar a su fuerza al distribuirse. En general, en este sentido, los metapuntos que permiten elegir y mejorar las características deseadas son la ventaja MBS importante para un despierto. Na-Yun concluyó que necesitas satisfacer las necesidades de tus lectores para ganar puntos meta. A juzgar por las reacciones en los comentarios, los lectores mostrarán más simpatía por la heroína que por un compañero cualquiera. No era muy diferente del plan original de Na-Yun. Acercarse al tipo astuto, obtener contactos e inversiones de HL y luego independizarse. El papel de Na-Yun ha cambiado, pasando de ser una actriz de reparto adecuada a una protagonista. El próximo objetivo de Na-Yun es convertirse en la heroína de la novela y acumular puntos meta. Para ello necesita hacerse amiga no solo del astuto protagonista, sino también de otros personajes de la historia principal. Los acontecimientos que se avecinan conducen a la destrucción del mundo, así que no hay nada de malo en entablar amistad con los héroes que se opondrán a ella. Una de las estudiantes, Nayuri, tuvo un conflicto con Na-Yuhan diciendo que él no cambia.
Una hora antes de que ocurrieran estos hechos, Nayun estaba limpiando su habitación y finalmente organizó sus aposentos. El primer día hubo un evento donde se podía conocer a los personajes principales. Johan también mencionó una sala de entrenamiento en la sección de aparición de personajes, así que podría estar relacionado. La sala número 7 solía estar ocupada por un pesado, lo que significa que el astuto está en una de las restantes, la sexta y la octava, pero ambas están ocupadas. Nayun vino a Kun, pero ni siquiera Sabnaku viendo aparecer na el astuto. Era el primer día de clases, por eso todo estaba tan silencioso. La protagonista se percató de un hombre astuto que hablaba con una estudiante. Nayuri quería saber por qué Johan estaba allí. Johan preguntó qué tenía de extraño que un estudiante estuviera en la sala de entrenamiento. Fue un conflicto con el personaje principal, Nayuri. Ella dijo que Johan probablemente había vuelto para burlarse de ella. Johan vino a entrenar, pero la chica no se lo creyó, a pesar de que el astuto tipo había reservado el gimnasio. Fue un plan en el que Johan, tras provocar a Yuri, fingió ser atacado y fue salvado accidentalmente por el justo. Yuri le dijo a Johan que dejara de decir tonternas, porque Johan no puede tener otra cosa que planes sucios. Nayun decidió intervenir. Se paró frente al tipo astuto y le dijo a Yuri que estaba siendo demasiado grosera. La chica le preguntó a Nayun quién era, diciendo que lo estaba protegiendo, sin saber la clase de basura inimaginable que era él. Yuri es una mujer testaruda y la hermana gemela menor de Nayuhan. Como Nayun no conoce bien a Nayuri, lo mejor es hacerse la tonta. La protagonista afirmó desconocer qué tipo de relación tenía con Johan y asadió que todos los estudiantes de la academia tienen derecho a utilizar libremente la sala de entrenamiento. Yuri dijo que el gimnasio solo puede usarse para el propósito para el que fue diseñado. El gimnasio es para entrenar. Nayun respondió que, sin importar lo que dijera Johan, llamarlo una completa mentira era demasiado. Yuri cree que Nayun no sabe nada del astuto. Nayun respondió que a primera vista Johan parecía un poco frenó, pero que si hablabas con él se rena mucho y parecía amable. Yuri estaba molesta porque Nayun abnacando en la trampa de ese hombre. Johan le preguntó si no había considerado la posibilidad de que él realmente hubiera cambiado. El personaje principal tomó las manos de Nayun diciendo que Johan usaba la sala de entrenamiento como un lugar de entretenimiento y que Adams jugaba con una persona tan inocente como Nayun. Yuri dijo que su madre perdonó todos sus pecados expulsándolo de la familia y devolviéndole otra oportunidad. Yuri desató su furia. Nayun se asustó porque en la versión original no estaba tan enfadada. Nayun estaba extremadamente preocupado por el astuto, porque si Yuri lo golpeaba aunque fuera una sola vez, Johan morirá inmediatamente. De repente, Yuri fue agarrado del brazo, el ave intervino en el conflicto y salvó a Johan de la muerte. El pesado dijo que Yuri había violado el párrafo 9 del primer artículo de las reglas de la academia. Prohibido descubrir mazmorras no registradas, usar salas de entrenamiento o clases destinadas al desarrollo de habilidades y usar habilidades ofensivas sin permiso. El hombre astuto se volvió hacia Paxiu agradeciéndole por haberlo salvado, ya que de lo contrario Johan habría muerto. El pesado respondió que detuvo a Yuri solo porque podrá haber sido castigado por su complicidad, pero parece que Siu había ayudado debido a su naturaleza justa. Nayun admiraba al personaje principal, lo consideraba valiente y ni siquiera alardeaba de ello. El astuto y Nayun elogiaron a Park Si-woo, pero Yele se avergonzó tanto que los hizo callar. Gracias a los halagos, regresan juntos, charlando informalmente por el camino de vuelta. Park Si-woo dijo que encontró a los chicos porque percibió un flujo de magia. La capacidad de detectar magia es difícil, incluso para los cazadores. Nayun supuso que el empollón había apagado las llamas con alguna habilidad, pero no era más que un truco sencillo que se aprende con la magia. Un aburrido es un genio que no se da cuenta, y finalmente es hora de decir adiós. Aunque Nayun no entendió ni una palabra de la explicación de Park sobre el descubrimiento, también le agradeció al aburrimiento su ayuda. La astuta querna saber que acna la protagonista en el pasillo, Nayun le preguntó si parecna una estudiante que serna perezosa desde el primer DNA.
Nayuhan dijo que no es así, porque el primer día normalmente todos los estudiantes descansan. El interés del hombre astuto no carecía de razón, porque en el evento donde, en teoría, solo debían aparecer el aburrido y Nayuri, apareció repentinamente la extra Kang Na-hyun. Na-hyun necesita seguir estando cerca del astuto, hacer contactos y aprender a controlar el tiempo. Na-hyun intentó poner una excusa, diciendo que al principio no quería ir al gimnasio, pero que cambió de opinión por culpa de Yuhan. Cuando aquel astuto chico ayudó a los alumnos de la clase, ella también se animó a seguir adelante. La heroína desconocta la historia del astuto hombre con Nayuri, pero Na-hyun cree en el Johan que ella misma vena. Al final, Na-hyun logró llegar a un acuerdo con el astuto para que pudieran entrenar juntos. El profesor saludó a los alumnos diciéndoles que estarán en clases diferentes hasta los exámenes de mitad de semestre, adquiriendo suficiente conocimiento y experiencia para convertirse en cazadores. Durante los exámenes parciales, los estudiantes se enfrentarán a un desafío enorme. Según los resultados de sus evaluaciones prácticas, serán reasignados a clases de la A a la F. Tras conocerse en la sala de entrenamiento el primer día, Na-hyun intercambió información de contacto con el tipo astuto y aburrido. Gracias a la sugerencia de aquel hombre astuto, incluso comenzaron a entrenar juntos anteayer. Johan se caluque tras sus observaciones por no admitir que Na-hyun tampoco era mala. El personaje principal comprendió lo feliz que estaba la astuta, porque la necesitarna para pasar la mazmorra que pronto aparecerna. Logró demostrar su utilidad al astuto hombre MBS Repido de lo que Na-hyun pensaba, e incluso se hizo amiga del aburrido. Todo salió según lo planeado, excepto por una cosa. Por alguna razón, después de la discusión en la sala de entrenamiento, Na-hyun sintió constantemente la mirada de Nayuri sobre ella. El profesor estaba a punto de realizar una prueba de manejo de armas. Los alumnos podían elegir cualquier arma del arsenal. Los estudiantes a su alrededor estaban tensos, incluso el arco común tenía muchas variedades. A diferencia de los estudiantes de las clases D y E de la sociedad despertada, que eligen armas con facilidad, la mayoría de los estudiantes de la clase F son estudiantes patrocinados por el gobierno que despertaron precipitadamente antes de matricularse y que ni siquiera han sostenido un arma real. Si no fuera por el metasistema, Na-hyun también se habría perdido. La única ventaja era que las clases contaban con armas estándar para mantener el equilibrio. Na-hyun estaba a punto de coger el rifle, pero Johan detuvo a la chica y le aconsejó que llevara el arma hacia la izquierda. La clase de la heroína tiene una corrección incorporada para todas las armas de fuego, por lo que es mejor elegir un modelo con un cuerpo MBS corto. Na-hyun decidió creer esas palabras. Tomó el arma y le preguntó a Johan qué había tomado. Para la clase de Na-hyun solo había un arma adecuada, una simple bandera. Una prueba de manejo de armas. Esta es la primera prueba que los futuros cazadores realizan en la academia para determinar el equipo más adecuado para ellos. Los alumnos fueron enviados a luchar contra un monstruo virtual, un objetivo. Esta es una lección perrestica sencilla que demuestra el uso eficaz del equipo. Esta lección destaca 3 posiciones profesionales principales. La primera es la del infligidor de dazo, quien debe infligir una cierta cantidad de dazo a un objetivo dentro de un tiempo determinado. Pak Siu destruyó a los limos. Al final de la misión, la durabilidad de la lanza es 0 y desaparece. El astuto observó las habilidades de Siu y lo elogió, lo cual era de esperar del protagonista, características monstruosas desde el principio. La habilidad especial de Senpoyun era 1000 armas, que le permiten blandir cualquier arma libremente, como si bailara en la punta de sus dedos. La siguiente en la fila era Nayuri, quien aún sentía mucha rabia hacia Na-hyun. Na-hyun tuvo que mudarse al segundo piso porque no era una buena atacante. El astuto quería desarrollar las habilidades de esta chica para convertirla en una gran francotiradora, pero esto requería una gran inversión, por lo que esta clase solo es la preferida por jugadores experimentados. Nayuri se giró hacia el tipo astuto y le preguntó por qué pensaba a Asen y si sentía lástima por Na-hyun. Nayuri dijo que recuerda todo, incluido el asesinato de un Niso a manos de Na-hyun en el pasado. El astuto ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando.
solo podma preguntarse qué podría haber hecho Na Yu-han en el pasado. Yuri mostró resultados impresionantes y desde el principio apuntó al objetivo frente a Johan. Tras la prueba para los personajes que infligen dazo, que constituyen la mayorna, la siguiente prueba consistirá en resistir ataques mientras bloqueas el dazo para los tanques. Tras los tanques, viene la LNA de apoyo, que Na Yu-han manejó con sus habilidades. La prueba de apoyo también se realizó contra un monstruo virtual. La diferencia con la prueba anterior fue que el oponente no era un atacante. A Johan le pareció aburrido, así que levantó la mano y le pidió al profesor que cambiara el método de calificación. El astuto hombre quería impresionar a los demás. Admitió que su papel era el de comandante y que se trataba de un puesto de gestión de personas. Como su nombre indica, se trata de un puesto de apoyo que elabora estrategias y da órdenes a los cazadores para lograr un resultado favorable en la lucha. En este mundo donde el papel del infligidor de dazo es importante, tienen mala reputación porque los comandantes no luchan en la primera línea, pero esta es la única profesión que puede leer astutamente el curso de una batalla, comandar e incluso cambiar por completo la situación. Para un jugador, esto es de conocimiento común gracias a las guías básicas, pero es poco probable que algún estudiante tenga ese tipo de conocimiento avanzado, por lo que Na Yu-han solo tuvo que demostrarlo visualmente. La bandera de Na Yu-han tenía propiedades especiales, era un equipo optimizado para transmitir órdenes. Dado que se acercaba la prueba de habilidad con armas, el astuto individuo propuso un método en el que daría órdenes a un miembro del equipo durante un duelo usando la bandera. Porque con un objetivo fijo, Johan no pudo evaluar correctamente la eficacia de su equipo. Era la primera vez que el profesor venía a alguien a hacer exigencias tan específicas. Dada la naturaleza del papel del embaucador, el profesor permitía que la prueba se cambiara a un formato de duelo. Dado que a Na Yu-han se le permitió elegir a su propio oponente, decidió tomar el tanque MBS grande. También podía elegir un aliado, pero Na Yu-han decidió elegir a Kang Na-yun, formando un DAO compuesto por un francotirador de clase F que despertó tarde y un comandante no reconocido. Na-yun no confiaba mucho en sus habilidades, pero todo esto era parte del plan de Yu-han. Na Yu-han avanzó con confianza. Kim Chul-soo se sorprendió porque se supone que el apoyo debía mantenerse a distancia. Las estadísticas de Kim Chul-soo eran de nivel D, comparado con Park Seo era MBS débil, pero aún así, para un tanque de clase D, con la excepción de la agilidad, tenía buenas estadísticas para principiantes. Na Yu-han ya confiaba en la victoria. Kim Chul-soo consideró esto una provocación y se lanzó hacia adelante. Con el cuerpo febril de Na Yu-han, incluso un solo pucetazo habría bastado para acabar con la pelea, pero sorprendentemente logró esquivarlo. Kim Chul-soo se tiró al suelo de rodillas y preguntó ¿qué era eso? Pensando que solo había sido un golpe de suerte, Kim Chul-soo se levantó y volvió a cargar. La agilidad de Na Yu-han era comparable a la de un tanque, pero debido a su pesada armadura, sus movimientos eran mucho más lentos de lo habitual. Esta diferencia fue suficiente para que Na Yu-han pudiera predecir los siguientes movimientos de su enemigo. Todos los ataques de Kim Chul-soo fallaron el objetivo. El tanque estaba tan furioso que atacaba sin pensar. Cuando Kim estaba a punto de atacar de nuevo, Na Yu-han le recordó a su aliado. En ese preciso instante, Na-yun le disparó en el brazo. Las habilidades de tiro de Kang Na-hyun eran superiores a las que Na Yu-han había supuesto. Era improbable que una persona patrocinada por el gobierno hubiera impulsado un arma, lo que puede indicar que Na-hyun tenía talento. Pero Na Yu-han tenía que centrarse en Kim Chul-soo, porque su reacción no tardaría en llegar. Cuando el tanque solo contaba con las medidas más extremas, Kim Chul-soo activó su habilidad de Berserker. En este estado, los ataques de Kang Na-hyun y el astuto hombre no le harían ni un rasguño al tanque. Pero a Na Yu-han se le ocurrió una idea: añadir una mejora de habilidad a la corrección de armas de fuego de Kang Na-hyun. El astuto esperaba que los estudiantes prestaran mucha atención, porque bajo su mando, incluso la clase F podía superar a la clase D. El profesor tuvo que intervenir, levantando una barrera para detener a Kim Chul-soo. Esto basta para apreciar el papel del comandante. En ese momento,
Kang Na-hyun casi muere de miedo, pero se dio cuenta de que Na-Yu-han había planeado el resultado de la pelea desde el principio. Inicialmente se supone que el compasero de Na-Yu-han era un aburrido, por lo que la protagonista no entendía por qué el astuto contaba con su oportunidad. Pero Na-hyun estaba sumamente agradecida con el astuto hombre por tan asombrosa victoria, hacen que inmediatamente se arrojó a sus brazos. Gracias a esta pelea, Na-hyun ganó 250 puntos meta, pero ahora la atormentaba un sentimiento de vergüenza por abrazar. Y la reacción en los comentarios a la pelea fue positiva. Na-hyun estaba dispuesta a sacrificar su orgullo en aras del éxito. Al revisar los episodios, la chica solo tuvo que mirar el episodio que había estado posponiendo, la parte sobre el regreso a casa. En este episodio vemos el regreso de Kang Na-hyun, personaje que apareció en el episodio anterior. El DNA de su ingreso a la academia, el protagonista Park Si-woo se encuentra con Na-Yu-ri en la sala de entrenamiento. La primera trama del juego original, que el astuto hombre había visto cientos de veces, era su primer plan: intervenir en su historia y hacerse amigo de Park Si-woo. Pero de repente apareció Kang Na-hyun, un personaje secundario que ni siquiera aparece en el juego original. El astuto hombre jamás había experimentado tal amabilidad, pues siempre recibía miradas hostiles. La repentina aparición de Kang Na-hyun lo obligó a desviarse de su plan, pero gracias a la firme fe de Na-Yuri en Na-Yu-han, el astuto hombre logró rescatar a Park Si-woo. A Na-Yu-han solo le quedaba un problema: no sabía por qué Na-hyun había aparecido de repente, provocando que la historia original cambiara. El astuto comprendió que Na-hyun era definitivamente un personaje que no se presentó en la sala de entrenamiento el primer DNA. Debido a la tierna mirada de cachorro de Na-hyun, el astuto entró en pánico y estuvo de acuerdo con las palabras de Kang Na-hyun. Tras reflexionar sobre ello, Na-Yu-han no podía imaginar que Na-hyun tuviera el conocimiento tácito de que el entrenamiento es lo mismo que el desarrollo de habilidades. Las repentinas palabras de Na-hyun hicieron que el astuto hombre comprendiera el motivo. La chica reveló que había ido a la sala de entrenamiento por Na-Yu-han. Basándose en esto, el astuto hombre asumió que él era la variable. El comportamiento diferente de Na-Yu-han incluso afectó al personaje de Kang Na-hyun. Ni siquiera el hombre más astuto esperaba que actuara como una variable. En sus ojos se reflejaban total confianza y compasión. El hombre astuto supuso que Na-hyun le crena e incluso lo defendió frente a Na-Yuri debido a la pequeña cortesía que le mostró en clase. Na-hyun sabía que su trabajo no había sido en vano, pero aún así, la mayoría de los comentarios se referían a otro personaje. Y aunque Na-hyun parecía aburrido, y él se lo tomaba todo en serio. Al fin y al cabo, nadie se dio cuenta de que la protagonista los había reunido. Pero ahora la heroína tenía que decidir dónde gastar sus puntos meta. Aumentar sus estadísticas de inmediato era demasiado peligroso. La capacidad de discernimiento de Na-Yu-han era un obstáculo, ya que a Na-hyun ya le costaba mucho disimularlo todo. Pero si sus estadísticas aumentaban repentinamente, volvería a despertar sospechas. Valía la pena encontrar el momento para mejorar las características. Y afortunadamente ese momento ya se acercaba, porque el grupo podía ir a la primera mazmorra. Al día siguiente, uno de los estudiantes se jactó de haber comprado un arma poderosa para su clase. Na-Yu-han comprendió que existía una enorme diferencia entre las armas potentes y las Stevendar. Las armas Stevendar de la academia eran simplemente equipo de entrenamiento, utilizable únicamente en el entorno seguro de la misma. Y el objetivo final de los estudiantes de la academia es el campo de batalla, donde la vida está en juego, por lo que se necesitan armas poderosas con capacidad de corrección y efectos. Normalmente, cada uno prefiere su arma personal, pero Kang Na-hyun estaba contento con el rifle Stevendar. Mientras observaba a Kang Na-hyun inspeccionar el arma reglamentaria, el astuto puso en orden sus planes futuros. Na-Yu-han sugirió que la heroína fuera junta a la tienda de armas, porque ya era hora de ir a la primera mazmorra. Na-hyun aceptó rápidamente, hasta que el astuto quiso convertirla en su deudora y hacerla firmar un contrato. Na-hyun comprendió que estaba siendo utilizada, pero también se benefició de ello.
Si bien la heroína de Berna estará agradecida por el arma reglamentaria, en los grandiosos planes del astuto hombre no hay lugar para un compasero con una munición tan débil. Los estudiantes tenían una enorme selección de armas para elegir, y Na-Jun, continuando con su papel, dijo que el precio era demasiado alto. Na-Jun decidió disimular, diciendo que tenía que ahorrar dinero porque necesitaba seguir interpretando el papel de la heroína alegre. El astuto dijo que la chica podrá conseguir el arma mucho MBS repepido. Na-Jun entendió la indirecta, pero continuó metiéndose en el personaje. La protagonista le preguntó al hombre astuto si iba a comprar algo, pero Na-Jun insistió en que primero mirara el arma de fuego. Una escopeta con opción de disparo en ráfaga apareció ante los estudiantes. Cuando se disparan varias balas desde un solo cañón, Johan se salu que la precisión es crucial para un francotirador, por lo que disparar en RB fagas resulta en MBS una desventaja que una ventaja. Si bien las habilidades son las mismas, cada despertado tiene sus propias estadísticas detalladas, por lo que es importante prestar mucha atención a las habilidades asociadas al arma. Na-Jun se caló otro rifle, uno que tenía una opción UN de mejora en vejiga, donde la magia se concentraba únicamente en la bala. Johan accedió a comprar el rifle de Na-Jun, pero le dijo que no debía malgastar su dinero de forma tan imprudente. Na-Jun no podía pagar una compra tan cara, suponiendo que aquel hombre astuto quisiera sus órganos. Johan dijo que no necesitaba dinero, solo las habilidades de Na-Jun, pero los detalles solo se revelaron una vez que Na-Jun aceptara. Finalmente, llegó el momento de que Na-Jun demostrara una cualidad importante que debe poseer una heroína. Na-Jun preguntó si implicaba lastimar a la gente. El astuto dijo que solo se trataba de ayudar a la gente. Tras una breve vacilación, Na-Jun asintió con seguridad. Los estudiantes firmaron un contrato y el rifle pasó oficialmente a manos de Na-Jun a cambio de su ayuda a Johan. El astuto individuo también estipuló que ninguno de los miembros de su escuadrón debía revelar las expediciones a la mazmorra ni sus habilidades. Parece un contrato normal, pero en realidad es un contrato especial creado mediante una alta habilidad. La mayoría de los despertados dudaron al ver esa tenue luz dorada, pero si se trata de Kang Na-Jun, ni siquiera lo sospecharon. Tras recibir el contrato firmado, Na-Jun se llenó de alegría y reveló que irán a una mazmorra permanente en los terrenos de la academia. El astuto hombre acadio que atravesaran la mazmorra solos sin avisar a nadie. Na-Jun iba a mejorar sus estadísticas y recibió mucho apoyo en los comentarios, ganando en MBS puntos meta. Mientras la protagonista se regocijaba por la suerte que tenía ese DNA, las puertas de la oficina se abrieron de golpe y Nayuri estaba detrás de ellas. Nayuri quería tener una breve conversación con Kang Na-Jun, diciéndole que no tenía nada que hablar con ese hombre astuto. Na-Jun tendrá que ir con la protagonista, pero no podrá creer que aquel tipo astuto los dejara ir tan fácilmente. Al encontrarse a solas con Kang Na-Jun, la protagonista dijo que no creen a las palabras sobre que Na-Jun había cambiado. No tenía sentido confiar en su comportamiento. Al fin y al cabo, ya existía un precedente. Él, fingiendo ser un chico inofensivo, había herido a una persona. Na-Jun es una persona terrible que disfruta del sufrimiento ajeno, manipulándolos para sus propios fines. Todos lo saben y lo evitan porque ya han sufrido bastante. Normalmente este tipo de gamberros son vistos con repugnancia en la sociedad, pero la reacción de Kim Chul-soo fue, en vez bien de odio. Nayuri dijo que de todas las víctimas solo hubo una excepción, porque el astuto se les acercó personalmente y se esforzó mucho, al igual que con Na-Jun. Y poco a poco el astuto hombre logró que esta mujer dependiera de él, de modo que solo le obedeciera y actuara según sus órdenes. Finalmente rompió todo vínculo con quienes la rodeaban y solo Na-Jun permaneció en el mundo de la joven. Debido a su ingenuidad, la chica no pudo soportarlo y terminó desapareciendo de su vida. Así fue como Nayuri perdió a su amiga. Nayuri estudió el entorno de Kang Na-Jun y se dio cuenta de que se encontraba en una posición tan difícil que incluso el exiliado Na-Jun podrá manipularla fácilmente. Incluso en la versión original, cuando Na-Jun
una estudiante al borde de la expulsión, se convirtió en la celebridad de la academia, hubo muchos comentarios sobre lo molesto que era que fuera la única que no podía aceptarlo y que tuvo un ataque de ira. Nayuhan escuchó todo esto y se sorprendió de que Nayuri, quien valoraba tanto las reglas, intentara con tanta insistencia echarlo. Pero el astuto hombre ni siquiera podía imaginar que la verdad radicaba en la muerte de su amiga. Al ver que Kang Na-hyun era amable con el tipo astuto, Nayuri no pudo permanecer indiferente después de los traumáticos sucesos de su pasado. Desafortunadamente, Kang Na-hyun no podía decir la verdad de que el Nayuhan que Nayuri conocía ya no estaba allí. Pero distanciarse de Nayuhan tampoco era una opción. Nayun había visto a muchas personas que deseaban algo con tanta desesperación que estaban dispuestas a morir. Por eso, sabía mejor que nadie qué tipo de mirada tenían esas personas. Nayun no podía soportar la idea de que las palabras de Nayuri fueran mentira. Para esta mujer poderosa y bondadosa que había acudido corriendo porque ya no soportaba ver sufrir y lastimar a la gente. La chica acudió que si el Johan que vio Na-hyun fuera realmente un impostor, será triste, porque la protagonista quiere creer que Johan ya no es la persona que lastima a los demos. Na-hyun sugirió que Nayuri la protegiera. Si Johan realmente no ha cambiado e intenta usarla o hacerle daño, entonces Yuri castigar al astuto en lugar de Na-hyun. Con el leve grimas en los ojos, Nayuri dijo que Na-hyun era una tonta por tener tanta confianza al proponer un trato tan absurdo. Pero Nayuri estuvo de acuerdo y dijo que podía proteger a la asesorita Na-hyun, y tal vez fue lo mejor que la astuta se hubiera apoderado del cuerpo de Na-hyun. Ahora, tal como Nayuri deseaba, Na-hyun ya no podrá hacer daño a nadie. Las chicas decidieron intercambiar números de teléfono y pasar más tiempo juntas si fuera posible. Además de vigilar a Na-hyun, Choi Soo-jung también se esconda entre los arbustos, revelando hacen otra parte de la historia. Nayuri le pidió a la protagonista que le contara todo lo que le sucediera a Na-hyun. Además, si Na-hyun tenía alguna inquietud, podía contactar a Nayuri en cualquier momento. Mientras las chicas caminaban por el pasillo, se encontraron con Na-hyun. Jibo Na-hyun solo quería hablar con él. Ahora, además del hecho de que los tres van juntos al gimnasio, Nayuri estará con ellos. Nayuri no aceptó ir al salón de entrenamiento con Na-hyun. La chica solo irá a Ayeon para proteger a Na-hyun. En cuanto Nayuri se marchó, Na-hyun quiso saber si se habían hecho buenas amigas. Para el astuto hombre, esta también fue una solución exitosa a la situación. Pero Na-hyun interpretó el papel de alguien que no tenía ni idea de que él la estaba siguiendo. Cuando los alumnos entraron al aula, la profesora ya los estaba esperando y les dijo que llegar tarde juntos era un acto de valentía. Al revelar con antelación la impactante historia de los pecados de Na-hyun, Na-hyun no solo se aseguró el tiempo de emisión, sino que también demostró ser una heroína perfecta. La penalización por llegar tarde era limpiar, pero la otra cara de la moneda era mejor. Na-hyun duplicó sus puntos meta. Lo sorprendente no fue solo el aumento de puntos, sino también la nueva ventana de estado. El personaje principal recibió un fragmento de la historia. El fragmento de la historia se integró en la sección de presentación de personajes. Ahora esta sección permite conocer a los nuevos personajes que aparecen en la historia. Después de ver el episodio, que contenía los pensamientos de Na-hyun, comprendió que las palabras de Na-hyun no contradecían a Nayuri, sino que sonaban como si Na-hyun estuviera separando al Na-hyun del pasado del presente. Mientras escuchaba a escondidas, Na-hyun incluso estuvo de acuerdo con las palabras de Nayuri de que Na-hyun era muy ingenua. Choi Soo-jung, que estaba entre los verboles en ese momento, se dio cuenta de que había escuchado algo personal. Pero gracias a lo que oyó, Choi recordó el incidente del lazo pasado. Na-hyun ya tenía información sobre Choi, un gato mestizo que controla el viento. Choi era un personaje muy impredecible, así que Na-hyun no sabía si era bueno que apareciera ahora. Tras abrir los comentarios, la protagonista se sorprendió. Los espectadores quedaron encantados con Na-hyun. A Johan no le gustaba limpiar, así que sugirió que descansaran antes de irse, ya que aún quedaba tiempo antes de que terminaran las clases. La protagonista decidió entonces hablar sobre las palabras de Nayuri, diciendo que aunque Johan había hecho cosas malas, Na-hyun cree en ese hombre amable y astuto.
Johan pensó que averiguarna MBS información con la esperanza de que su hermana mostrara al menos un poco de interés por su hermano. Por un lado, Nayuri Sen estaba interesada, pero de forma negativa. Nayun supuso que la suta confiaba en que ella no lo apusalarna por la espalda y no hizo MBS preguntas. Johan se acercó mucho a la protagonista y comenzó a acariciarle la cabeza, diciéndole que era linda. Kang Na-hyun quedó atónita ante esta acción y, en un arrebato de ira, golpeó a Na-Johan. Cuando terminaron las clases, Nayuri y Park-soo ya estaban esperando a que los chicos entrenaran juntos. La actitud de Nayuri hacia su hermano no había cambiado. Seguna considerándolo un don nadie, pero trataba a Na-hyun con cariño. El pesado decidió no demorarse en ir hacia la sala de entrenamiento, hacen que sugirió dirigirse a Len rápidamente. Había un par de pelos rojos en el hombro de Nayuri, cuando Na-hyun lo notó y lajero en Asenoj y con Choi. Gracias a su habilidad para controlar el viento, Choi apareció inmediatamente desde el aire después de ser mencionada. La gata dijo que estaba buscando a alguien con quien entrenar y que de repente reconoció caras conocidas, sabiendo que siempre entrena duro. Nayuri no quería llevarse a Choi con ella, pero Na-hyun defendió a la gata e inmediatamente accedió a llevársela. Park-soo también accedió a llevarse a Choi, ya que cuantos más compañeros haya, mejor irá el entrenamiento. Incluso al más astuto no le importaba. Si se une una persona más, no pasaría nada malo. Choi se presentó y dijo que ya conocía a Na-Johan, pues lo había visto en la prueba donde evaluaron sus habilidades con las armas. El gato abrazó juguetonamente a Na-Johan, esperando una reacción de Na-hyun, pero a ella no le importó. El pesado defendió al astuto, diciendo que iban a entrenar ahora y que era mejor abstenerse de ser amable. El gato supuso que Na-hyun y Na-Johan estaban saliendo, lo que provocó que Nayuri se enfureciera. El aburrido decidió practicar en una simulación con 5 personas. La ubicación sería una puerta que apareció repentinamente en las afueras de la ciudad. Dado que esto es solo el comienzo del entrenamiento, Na-Johan se preguntaba si deberá empezar con ejercicios estéticos. Pero dado que hay 5 personas para entrenar, luchar contra oleadas de monstruos tendrá MBS sentido. Johan asadió que Na-hyun nunca había pasado la puerta en su grupo. Johan parecía preocupado por los recién llegados, pero al mismo tiempo solo quería practicar en la puerta fija. En este mundo los portales se dividen en 2 tipos. El primer tipo son portales que aparecen repentinamente, de los cuales emergen monstruos en oleadas y que deben ser despejados destruyéndolos a todos. El segundo tipo son portales fijos, dentro de los cuales se encuentra una mazmorra. El destino del grupo esta noche es un portal fijo. Estos portales aparecen raramente y en ubicaciones aleatorias, pero en ellos se encuentran las mazmorras principales del juego original. Las recompensas básicas también eran diferentes a las que se encontraban en los portales que aparecían repentinamente. También se pueden obtener piezas ocultas como recompensa en las mazmorras principales. El astuto, que completó toda la historia principal, planeaba recolectar piezas ocultas completando las mazmorras principales. Sin embargo, la mayoría de los portales que aparecen cerca del punto de aparición principal de monstruos eran portales repentinos. El verdadero peligro en este mundo provenía de las oleadas de monstruos y de estos portales. A medida que se acercaba el fin del mundo en la historia, el radio de los portales repentinos se expandía, y la función de los cazadores es detener el caos. Como dijo el aburrimiento, no hay necesidad de entrenar específicamente en puertas fijas. Na-hyun les dijo a sus aliados que no se preocuparan, que estaba lista para entrenar en cualquier condición. Con sus habilidades actuales, tendrá que esforzarse mucho para ganarse un lugar en este grupo. Na-hyun es TTV preparada para cualquier cosa, incluso para fingir ser una heroína. Mientras todo el grupo charlaba entre SM, Park Si-woo parecía triste y Na-hyun quiso hablar con Il. Cuando se cargó la simulación y se generó la ubicación, apareció repentinamente una puerta de baja dificultad. Aparecieron las primeras fases de monstruos atacantes, entre ellos GBR golas voladoras. Na-hyun comenzó a atacar objetivos aéreos y con un solo disparo destruyó el núcleo de las GBR golas. Na-Johan comprendió que la simulación no tenía monstruos reales,
pero que estaba reproducida exactamente igual que la real, y que derribar el núcleo de un monstruo volador de un solo disparo era un resultado asombroso. El astuto hombre ordenó a todos que se prepararan para formar filas, ya que las puertas de la ciudad estaban apareciendo. Na-Yu-Han comandó a sus aliados durante la primera fase. Los atacantes se lanzaron al ataque. Yuri se abalanzó sobre el monstruo con forma de elefante, rompiendo su defensa con un puco llameante. Na-Yun cumplió de inmediato su papel de francotiradora, disparando a la armadura expuesta del elefante. Johan dijo que el mago atacar a continuación y que la bandada de monstruos voladores debe ser dispersada por el viento. Choi cumplió su misión con facilidad, envolviendo a las GBR-golas voladoras en un vórtice de magia. Gracias a la mejora de su arma, Na-Yun fue capaz de destruir los núcleos, incluso de los monstruos MB resistentes. Todo resultó bastante estable. Choi Soo-Jung es capaz de realizar ataques de brea y Na-Yuri tiene un poderoso dazo a un solo objetivo. Kang Na-Hyun, que puede ser tanto un atacante principal como un apoyo dependiendo de su habilidad de mejora. El grupo es capaz de interactuar entre CSN incluso sin PRBCtica, pero Pak Siu, solo y sin decir una palabra, podna hacer el trabajo de 4. Sorprendentemente, Pak Siu se volvió aún más hábil en la técnica de las 1000 armas. Con esta alineación sería posible crear un buen grupo. Yu-Han solo quería potenciar la fuerza de Kang Na-Hyun. Choi se calique, gracias a las órdenes de Yu-Han es posible atravesar la puerta en el menor tiempo posible. Pero no tenía sentido relajarse, ya que el grupo ni siquiera había superado la primera fase. Normalmente, las oleadas de monstruos atacan con las fuerzas combinadas de varios grupos. Este es un número que un solo grupo no puede manejar. Sin embargo, gracias a la baja dificultad, el grupo supera esta fase sin mayores problemas. La primera fase pronto terminar y los monstruos reaparecerán en la segunda. Uno de los enemigos voladores se separó del grupo y se abrió paso por la retaguardia de Kang Na-Hyun. Gracias a la coordinación de sus aliados, ella logró reaccionar. Pero el disparo al núcleo del enemigo no causó daño alguno, ya que Na-Hyun se quedó sin MAMP. Gracias al equipo, Na-Hyun se comportó mejor de lo que el astuto esperaba, pero subestimó las características de Kang Na-Hyun. Yu-Han tuvo que avanzar rápidamente y levantar un escudo. Como acababa de usar una habilidad de mejora, también se estaba quedando sin maná. Nadie pudo acudir al rescate debido al ataque de los enemigos restantes y la GBR-Gola logró abrirse paso. En el último momento, Pak Siu se lanzó hacia adelante y arremetió contra el monstruo, acabando con él y poniendo fin a la primera fase. Yu-Han dijo que en la segunda fase Na-Hyun quedar excluido y continuar bien con una configuración de 3 personajes que infligen dazo. Park Se-woo se enfrentará a tantos monstruos como sea posible desde el frente, mientras que Choi Soo-Jung y Na-Yuri apoyarán a la Ogo desde atrás. Na-Hyun quiso protestar, pero la astuta dijo que se había quedado sin MAMP y que ahora era inútil. Tenían una poción de MAMP, pero era una pena desperdiciarla en una simulación Asen, y la segunda fase ya se acercaba. Cuando la segunda oleada entró en combate, los aliados lucharon con diligencia contra el enorme ataque. Yu-Han comprendió lo difícil que era sin el apoyo de Kang Na-Hyun. Sin un francotirador no se podía hacer nada. Uno de los monstruos logró abrirse paso y el astuto no opuso resistencia alguna y así terminó su simulación. Na-Yuri dijo que no pasaron porque alguien dejó pasar al monstruo y la asesorita Na-Hyun recibió la condición de muerta. La heroína se desesperó pensando que ella tenía la culpa de la derrota. Pero ni siquiera Pak Siu cree que fuera una novata, dadas sus increíbles habilidades. Choi le preguntó a Na-Yu-Han si Na-Hyun desconocía por completo su talento, a pesar de que la ingenua chica era fácil de manipular. Pero para el embaucador, esto era demasiado ventajoso. Teóricamente, con estadísticas tan bajas, Na-Hyun debería haberse quedado sin MAM antes del final de la primera fase. La habilidad pasiva de Na-Hyun, 100 de 100, aumentaba su precisión de tiro. Sin embargo, incluso siendo una habilidad pasiva, consumía maná dependiendo del nivel de ajuste de precisión. Además, Na-Hyun usaba constantemente balas mágicas. El hecho de que no se desmayara después de solo unos pocos disparos ya es impresionante. La precisión base de Na-Hyun es tan alta que apenas consumió MAMP en 100 de 100.
El astuto hombre no podía entender por qué un personaje tan especial y talentoso no aparecía en la historia principal. Mientras esperaban a que llegara la noche, Johan le preguntó a Choi si quería adquirir algo de experiencia real en la puerta. Na-jun escuchó los intentos del astuto hombre por persuadir a la chica gato. Era un truco para arrastrarla hasta la puerta. Pero las estadísticas de Na-jun resultaron ser peores de lo que pensaba. Las balas normales, sin magia, ni siquiera podían arrasar el núcleo del monstruo. Si no vigilaba su MAMP, el resultado sería el mismo. Park Si-woo le pidió a la protagonista que no se preocupara por el resultado. Se desconocen los problemas que podrían surgir en una pelea real, así que entrenan para ello. Na-yuri también mostró su apoyo a Na-jun, diciendo que el mano es algo que se puede mejorar rápidamente subiendo de nivel. Na-jun fingió estar molesta por el concepto y sus aliados la consolaron con mucha sinceridad. La protagonista mentirna si dijera que no le sorprendió en absoluto la ayuda de Johan durante la primera fase. A altas horas de la noche, Na-jun se metió en su personaje para escabullirse por los terrenos de la academia, pero, como era de esperar, el toque de queda era solo una formalidad. Na-jun llegó al Andín Norte y descubrió que Choi irá con ellos a la puerta, y también hizo un contrato con Johan. La heroína pensaba que podrá convertirse en una carga, pero el astuto hombre se percató de que será una figura clave. El hombre astuto acarició la cabeza de la Nisa y le pidió que confiara en Iyel. En el episodio, Iyel cree que a Na-jun le gustaba que la acariciaran. Mientras ven este episodio, Na-jun estaba furiosa. Tales discusiones hicieron que la chica perdiera los estribos mientras ven el programa. En la sección de aparición de personajes, Na-jun solo puede ver los episodios en los que aparece, por lo que no vio de qué hablaron el hombre astuto y Choi después de que Iyel mencionara la puerta en la sala de entrenamiento. Na-jun descubrió que el astuto hombre llamado Choi Soo-jung Sun-bae, ese nombre era su secreto, y así fue como Johan la trajo hacia la puerta. Los comentaristas opinaban que a Na-jun le gustaba el tipo astuto, lo que irritaba a An MBS a la chica. Con la introducción de nuevos personajes clave para atraer la atención de los lectores, el excesivo interés que despertaba la historia se distribuyó de manera MBS uniforme. Pero el hecho de que los intereses se dividieran significaba que la cantidad de puntos meta que se podían ganar a través de la sección de aparición también disminuirá. Para seguir ganando puntos meta entre las futuras heroínas, Na-jun necesita encontrar otras maneras de atraer lectores. La historia de su talento salió a la luz justo a tiempo. Hace que quiso ser algo MBS que un personaje megadere y posicionarse como una joya oculta de persona astuta. Ni Choi ni Na-jun saben de la existencia de esta puerta, y el astuto hombre no reveló dónde Hondo hablar del portal. Johan reveló el plan. Era seguro cazar en la entrada de la mazmorra, pero primero valía la pena crear un escuadrón. Na-jun no sabía cómo cazar en la entrada de una puerta fija. Johan dijo que aprovecharían el hecho de que los monstruos estaban dentro. Los monstruos no pueden verlos desde fuera de la puerta y no pueden salir, pero los estudiantes pueden moverse de un lado a otro, y si hay un atacante de largo alcance, pueden atacar desde fuera indefinidamente. Choi y Johan entrarán, mientras Na-jun matará a los monstruos de afuera de forma segura, y como Na-jun es la figura clave, Johan le dio muchas pociones de maná. El astuto hombre también tenía un plan para atraer a los monstruos. Intentó obtener el núcleo del gusano de arena de primer rango. Choi levantó al astuto hombre en el aire, y estando más alto que los enemigos, Johan estaba a punto de poner en marcha el plan. Na-jun destrozó el núcleo, provocando a los monstruos, que comenzaron a agruparse bajo los estudiantes. El astuto comenzó a dar órdenes, indicándole a Sun-bae cómo mover a los monstruos con magia. Los monstruos se acercaban cada vez más, y Na-jun permanecía sentada junto a la puerta, esperando el momento oportuno. Una vez que Choi hubo movido todos los objetivos a la posición correcta, Na-jun lanzó un ataque masivo contra los enemigos. La misión principal recaía sobre los hombros de Na-jun, y ella hacía todo lo posible por acabar con grupos de monstruos. Los monstruos no tenían otra opción y los enemigos se vieron obligados a precipitarse hacia un portal que no podían atravesar.
Aquello le trajo a Nahyun recuerdos de su infancia, cuando la gente se aferraba a la valla entre levegrimas y suplicaba clemencia. El comandante ordenó a los soldados que dispararan, pues podían morir. Se desconocna Kubel de los hombres era el doble. Era mejor matarlos a todos. Fue en ese preciso instante, justo delante del Niso, cuando la madre de Kang Nahyun, a quien se consideraba una impostora, fue asesinada. La heroína continuó matando monstruos, convencida de que había pensado en vano sobre recuerdos desagradables. Nahyun corrió hacia sus aliados y les dijo que sus estadísticas y habilidades habían aumentado significativamente. Yuhan no podía creer lo que ven en sus ojos cuando las estadísticas de Kang Nahyun se duplicaron. Este es el resultado de que Nahyun gastara todos sus valiosos puntos meta en estadísticas. La heroína no se arrepintió, porque ahora la chica en la que había invertido adquirna de repente la destreza y la magia de una verdadera cazadora. Lleno de alegría, Johan sugirió que todos exploraran el interior de la mazmorra a la vez. Mientras el equipo recolectaba recursos de los monstruos, Choi se sorprendió de que Nahyun hubiera adquirido una habilidad de inventario. La gata bromeó diciendo que había visto los estados. Pero en realidad, todos los que despiertan en el nivel 2 obtienen la habilidad de inventario. El tamazo del inventario no era un factor determinante. En el nivel de habilidad 1 podrás tener 10 tipos de objetos, cada uno con capacidad para 100 unidades. El nivel de inventario de Yuhan era 10, por lo que podrá almacenar 100 tipos de artanculos, cada uno con 1000 unidades. El astuto le pidió a Nahyun que matara monstruos para que Yuhan pudiera incluirlos en su inventario, ya que MBs tarde podrán venderse en el mercado. Aunque los aliados derrotaron a los monstruos, Yuhan le pidió a Choi que hiciera un reconocimiento por si acaso. Justo cuando estaban a punto de salir por la puerta, se produjo un terremoto inesperado. Gracias a las habilidades de vuelo de Choi, los aliados llegaron al centro de la mazmorra. En la versión original, esto no era así. Simplemente tenías que caminar tranquilamente hasta el centro y recoger la recompensa. Una voz desde arriba les dijo a los estudiantes que los descendientes de los valientes Viserei que vivan en esta torre debían seguir pasando por la mazmorra. A Choi no le entusiasmaba continuar en la mazmorra y quería marcharse en ese mismo instante. Pero el astuto no quería abandonar la mazmorra, porque todo sucedía tal como Johan lo había previsto. Choi usó su poder para atarle la garganta al embaucador y le preguntó si se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Yuhan dijo que sabía lo suficiente sobre el árbol genealógico de Choi y su pasado, y que por eso arrastró a la chica gato al calabozo. Nahyun sugirió salir primero al exterior para recuperar fuerzas, en lugar de luchar dentro de la mazmorra. Johan sonrió con suficiencia, diciendo que no podían salir de la mazmorra porque era un evento tan importante. Choi quería matar al hombre astuto, pero él respondió que si moría ahora, tanto Kang Nahyun como ella morirían con él para no tenerle compañía. Los estudiantes se encontraban en el Templo de las Bestias, un lugar donde los hombres bestia de la torre acuden para someterse a pruebas. Naturalmente, la dificultad de la prueba no es algo que puedan afrontar a su nivel. El embaucador sabía cómo atravesar la mazmorra y Sun Bae tenía una razón por la que debía regresar con vida. Sin embargo, Choi decidió soltar el cuello de Yuhan y atravesar juntos la mazmorra hasta el final. Frente a los estudiantes, había una puerta abierta, tras la cual se extendía un laberinto. Alion era donde debían ir para continuar. Tras subir de nivel, el astuto hombre adquirió la habilidad de visión general. Vio lo mismo que Nahyun. Ante ellos se extendía un portal en ruinas con las mismas inscripciones que usaban los hombres bestia. Contenía una pista codificada para evitar la trampa y Johan pudo descifrarla. Utilizando sus conocimientos, Johan guió a sus aliados a través de la mazmorra, desactivando las trampas. Nahyun quería saber si debía llamar a Choi por su nuevo nombre o por Sun Bae. A la chica gato no le importaban esas nimiedades. La heroína comprendió que las acciones de Johan hacia Sun Bae eran malas, por lo que Nahyun quiso regazarlo junto con Nayuri. Choi se alegró muchísimo de que Nahyun se preocupara por ella y sugirió que lo castigaran juntas. Finalmente, los aliados llegaron al final de la mazmorra. Frente a ellos, había una habitación con tesoros. Debido a su linaje, Sun Bae tuvo que tomar la llave que estaba en el centro de la habitación, ya que ella es una mujer bestia.
Nayun recordó que esa llave era uno de los elementos clave en la historia principal de la novela. Tras activar el poder de la llave, Sunbae se la arrojó a la cabeza de Yuhan, esperando que todo estuviera listo. La salida apareció justo después de la sala del tesoro. Esto ocurre en casi todas las mazmorras. Yuhan agradeció a todos su ayuda en la mazmorra, pero Choi no quería dejarlo ir tan fácilmente. La chica quería saber si aquel hombre astuto la había provocado a propósito. Ahora que habían salido de la mazmorra, podía matar a Johan. El astuto dijo que, lamentablemente, tenía otra propuesta de negocios para Sunbae. La astuta amortiguó el sonido con un objeto. Nahjun estaba molesta porque Kerna escuchara a escondidas. Cuando Nahjun regresó a la academia, fue aclamada como la esperanza de los iluminados que reciban apoyo del gobierno. La academia dijo que perdonaran la incursión nocturna secreta, ya que ya habían superado la mazmorra. Yuri irrumpió en la habitación, llamando basura a Johan, y el astuto apareció inmediatamente frente a su hermana. Yuri lo golpeó de inmediato, aunque el astuto pensó que su hermana admiraba la fuerza de su hermano. La chica estaba enfadada, porque aquel hombre astuto se había atrevido a arrastrar a la asesorita Nayun al calabozo por la noche. Nayun no querrá que Nayuri volviera a vencer a la astuta, pero ella es como una heroína, llena de amor y alegre. Nayuri estaba preocupada por el estado de Nahjun, pero ella no estaba herida y Johan fue muy amable con ella. La protagonista se disculpó por no habérselo dicho de inmediato, porque Nahjun primero firmó un contrato con Johan y solo después llegó a un acuerdo con ella. Yuri se alegró de que su amiga estuviera bien, pero eso no disminuyó su enfado con Johan. Pero esta vez, al menos Yuri no intentó usar sus habilidades en su contra, y la relación entre ellos mejoró un poco. El profesor dijo que habrá una prueba pervéctica durante los exámenes de mitad de semestre, y que lo que los alumnos aprendieran les será útil en el examen. Nayun estaba feliz porque los disturbios de ayer solo habían sido un suceso. Hoy todo estaba sorprendentemente tranquilo. Durante la clase práctica de la mañana, incluso el profesor elogió a Johan como la segunda estrella. Durante la pausa para el almuerzo, Choi Soo-jung se sentó con Nahjun y Nayuri como si nada hubiera pasado. A Nahjun le costaba creer que les esperaba un reto tan grande con los exámenes. Esta novela trataba principalmente de evitar el fin del mundo gracias a los cazadores. Nayuhana, un hombre astuto que posee un extra malvado del juego, utiliza su amplio conocimiento del mismo para ir y venir rápidamente e impedir el fin del mundo. Inicialmente, Nahjun planeaba permanecer cerca del astuto hombre, solo al principio, y luego prepararse por separado para la inundación del desastre. Pero, con la llegada del metasistema, la situación cambió. Si lo usas, podrás mantenerte cerca del astuto durante bastante tiempo. Y Serna, mucho MB es acertado a aprovechar al MBXimo la historia que Nayun recuerda. En primer lugar, necesitamos prepararnos para el evento de ataque durante el examen pervéctico que tendrá lugar después de los exámenes parciales. Por lo que estar en el grupo de entrenamiento y practicar juntos era lo MB conveniente. Johan dijo que el último vehículo arrojó una suma considerable de dinero. Se encargó de todos los subproductos de los monstruos y los tesoros de la mazmorra. La cifra ascendía a 3.000 millones. Pero, según el acuerdo y el contrato firmado, todo ese dinero pertenecía a Nayuhan. Esto significaba que el astuto individuo se dedicara a la venta de subproductos, el pago por el trabajo debía realizarse correctamente. El astuto personaje de la novela que vio Nayun era diligente en el cumplimiento de su parte, pero al mismo tiempo no era tacazo a la hora de dar dinero a sus compañeros que completaban el trabajo con éxito. Es decir, el hecho de que la astuta estuviera hablando ahora de esto significaba que había llegado el momento de que pagara. 1.000 millones son más que suficientes para cumplir los deseos de los niños del orfanato. Nahjun podría comprarles no solo sus materiales de dibujo favoritos, sino también un piano. Además, les ayudaría a matricularse en la escuela. La heroína también podrá aliviar el sufrimiento de Kang-yu, quien ve constantemente enfermo. Y lo es importante, la maestra ya no tendrá que humillarse para recibir donaciones. El hombre astuto quería saber cómo Nahjun gastaba el dinero que recibiera. Ella respondió que lo donaba. Johan apoyó la donación, pero en su opinión ahora era el momento de invertir en SP mismo.
Si lo dejo pasar ahora, Johan, seguro que algún DNA me preguntar en qué se gastó el dinero la protagonista. Na-Jun decidió explicarlo todo directamente. Tenía una gran deuda con un orfanato. Por eso, la protagonista decidió que en cuanto ganara mucho dinero, lo primero que haría será donarlo a Jun. Na-Jun esperaba que la astuta simplemente aceptara su decisión, porque Na-Jun no quería ceder. El astuto hombre permitió que Na-Jun gastara el dinero a su antojo, y la heroína rompió a llorar de felicidad. Na-Jun le dio las gracias a Johan, y en ese momento Na-Yuri entró en la habitación y vio a la chica llorando. De Nisa, Kang Na-Jun tuvo que unirse a un grupo de personas negras llamadas Libra para poder ofrecer una vida mejor a su familia. El Niso era capaz de distinguir entre gemelos. La mujer querna saber los términos del acuerdo. Na-Jun dijo de inmediato que el grupo deberá otorgar la ciudadana a la maestra y a los Nisos del orfanato y reubicarlos en una zona segura. La mujer permitió que Na-Jun expresara otro deseo. Na-Jun pidió que se aseguraran de que ni la maestra ni los Nisos se involucraran con bandas criminales. Por el bien de su familia, Na-Jun tuvo que hacer este trato, ya que ella era una excepción. Las almas de otro mundo siempre traen consigo tormentas. Na-Jun se despertó de mal humor por otra pesadilla. El trato con las escamas negras era una decisión inevitable. Solo fue posible porque conozca el método de la novela original. Todo iba bien, y si las estadísticas de Na-Jun siguen creciendo sin problemas, no deben haber ningún inconveniente. Al abrir la tienda de puntos meta, la heroína vio algo asombroso, la opción de comprar un giro argumental por una cierta cantidad de puntos. Na-Jun puede cambiar el contenido de la novela a su antojo. La cantidad de puntos gastados depende de la verosimilitud del contenido. Na-Jun no podrá creer que esto fuera posible. Una función increíble que podrá cambiar el curso del mundo. Decidió escribir una pregunta de prueba sobre Na-Jun, sugiriendo que provenga de una familia popular en la comunidad de los despertados. Pero ese giro argumental valió 10.000 puntos. Tras probar muchas opciones óptimas, cada una costó una cantidad exorbitante de puntos. Y lo más trágico es que los puntos meta de Na-Jun han disminuido desde anoche. Resulta que no tiene sentido acumular puntos para usar los MBs adelante, porque en el momento MBs crucial pueden desaparecer. Na-Jun decidió poner a prueba las reacciones de los lectores con la esperanza de que la respuesta a la reducción de puntos estuviera oculta a Allen. Al final, la decisión de donar resultó demasiado dura para los lectores, quienes bombardearon a Na-Jun con críticas negativas. La maestra leyó la historia de cómo se detuvo el ataque a la Torre de los Deseos y varias décadas después aparecieron las primeras puertas en la entrada de la torre. Hace mucho tiempo, extrañas torres aparecieron repentinamente en las capitales de todos los panses. Aunque se desconoce el motivo de su aparición en cada pans, en realidad todas eran partes de una misma torre. Y cuanto más avanzaban, más generosas eran las recompensas y más valiosos los trofeos. Entonces se creó un equipo internacional de supervivientes, liderado por la heroína Park Si-yeon, la salvadora. El equipo estaba formado por personas que habían despertado y desarrollado extraños poderes. Se desplazaron con fluidez por la torre. Aunque fueron atacados por monstruos, no supuso un gran problema. Al llegar al piso 333 de la torre, los humanos se encontraron por primera vez con otra raza de hombres bestia. Afortunadamente, humanos y hombres bestia pudieron comunicarse. Aunque se sentían incómodos en su presencia, los humanos decidieron cooperar con la otra raza para completar la torre. Los hombres bestia también comenzaron a salir de la torre y a comunicarse con la gente, pero la felicidad no duró mucho. Al llegar al piso 666, se reveló información sobre la torre y comenzó a surgir una brecha en su relación. La torre se sostiene gracias a los deseos humanos. Mientras existan deseos, la torre nunca llegará a su fin. Por lo tanto, otra raza exigió que la gente ya no pasara por la torre y que no creara monstruos. Porque los monstruos que invadan las zonas residenciales de la torre causaban constantemente daños a otra raza. Los humanos y los hombres bestia comenzaron a enfrentarse y estalló una guerra. Finalmente, los humanos cerraron la torre. Sin embargo, apenas transcurrieron unas décadas antes de que las puertas que rodeaban la torre comenzaran a abrirse de nuevo. Inicialmente, la torre recibió diferentes nombres.
la Torre de Dios o la Torre de Babel. Pero después de que se revelara información sobre los deseos de la gente, adquirió un único nombre, la Torre de los Deseos. La ubicación de las puertas problemáticas se está expandiendo gradualmente. Por lo tanto, las áreas residenciales ahora están divididas en 3. Zona de peligro. Akon, ya han aparecido puertas. Zona intermedia. Existe la posibilidad de que aparezcan puertas. Y zona segura. Akon, hay la menor probabilidad de que aparezcan puertas. Actualmente, el refugio se encuentra en una zona segura. Pero si se produjera una inundación, tampoco Serna F. Besil sobrevivirá Len. Nayun Kerna encontrar una solución lo antes posible e incluso estaba dispuesto a renegociar el acuerdo con las escamas negras. Pero antes de elegir un camino, hay un personaje que debes conocer SOS, el Oráculo, un personaje que aparece en la mitad de la novela corta. Él es el creador del juego que jugué el astuto hombre y también quien transfirió su alma de otro mundo. En la novela, el oráculo desempeñaba el papel de alguien que proporcionaba información y ayudaba al hombre astuto. Pero debido a que desprendía un aire sospechoso, algunos lectores abandonaron la novela corta en este punto, calificándolo de un desarrollo de la trama que resultaba tedioso. Lo más probable es que el sacrificio también se considerara un obstáculo para el desarrollo de la trama, de ahí la pérdida de puntos metatextuales. Nayun deberna haber pensado con racionalidad, pero se dejó llevar por sus emociones y lo arruinó todo. Hasta que cambie de opinión, tendrá que guardar silencio sobre la familia del orfanato. En primer lugar, merezca la pena evaluar la situación, preservar el momento oportuno y la reputación en la medida de lo posible y ganar puntos meta. Por su familia en el orfanato, Nayun harna cualquier cosa y su opinión no importa a Kun. El grupo continúa entrenando en el gimnasio, destruyendo monstruos con su composición, avanzando cada vez MBs. Esta vez, Nayun estaba decidido a seguir adelante y superó la primera fase con facilidad. Yuri elogió a la heroína, diciendo que si según creciendo Asn se convertirá en una cazadora famosa. Choi Soo-jung nunca se presentó a los entrenamientos porque es una persona que valora mucho la libertad. Pero Choi no vino porque aquel astuto la había enfadado mucho en el calabozo. El más astuto sugirió tomarse un descanso antes de la siguiente sesión de entrenamiento, ya que a todos se les había acabado la magia. Hoy, a Nayun le resultó particularmente difícil mantener su imagen de personaje alegre y optimista. Nayun fue a comprar bebidas para sus amigas cuando de repente escuchó que la llamaban por su nombre detrás de ella. Park Si-woo apareció detrás de la chica. El pesado le preguntó a Nayun si podía hablar con él. Park Si-woo preguntó si algo andaba mal. Nayun mantuvo su actitud de perrito suplicante, aclarando el propósito de su pregunta. Nayun dijo que últimamente le ha ido excepcionalmente bien. Sus amigos la han aceptado y su magia se ha fortalecido. El pesado dijo que eso no importaba y que si Nayun no quería hablar, entonces no tenía sentido que Park Si-woo insistiera. En cambio, el pesado podía contar la historia y él mismo. Nayun se sorprendió por un cambio tan repentino, pero Park Si-woo quería hablar de la heroína Kanda. La líder del escuadrón salvador, la heroína Park Si-yeon, era una líder excepcional, por eso le confiaron la tarea más importante. A pesar de algunas dificultades, cumplió su misión de manera brillante. Este éxito solo fue posible gracias al apoyo de los DEMS, y Park Si-yeon prometió seguir esforzándose al máximo. Pero después de eso, se reveló una verdad que podría cambiar el mundo. La torre funcionaba gracias a los deseos humanos. La importante labor que realizaba la heroína era, en realidad, perjudicial para sus compañeros y para el mundo entero. La gente cambió instantáneamente de actitud y comenzó a culpar a su equipo, del mismo modo que Park Si-yeon comenzó a culparse a ella misma, y la chica sufrió de culpa durante toda su vida. En la novela no habla ninguna historia de fondo de ese tipo. Nayun no deberá haberlo tomado tan a la ligera. Park Si-yeon siempre le mostraba a su nieto solo una sonrisa, pero el nieto sabía que su abuela siempre escondía una profunda tristeza detrás de ella. Park Si-woo observó durante demasiado tiempo al hombre que quería llorar, pero se contuvo y sonrió. Debido a este conocimiento, asadió que, por mucho que Nayun se esfuerce, siempre habrá factores que no podrá controlar.
Park Si-woo esperaba que Na-hyun no se culpara tanto a ese misma y que al menos de vez en cuando pidiera ayuda a sus amigas. La propia Na-hyun se dio cuenta de que estaba demasiado preocupada por perder 10 puntos, ya que estos ya habían sido devueltos. Si algo no salía bien, a pesar de sus mejores esfuerzos, no había nada que pudiera hacer. La heroína se dio cuenta de que tenía que seguir buscando una solución, estar MBS atenta y esforzarse MBS. Agradeciendo a Park Si-woo por su consejo. Na-hyun respondió de la misma manera. Si el aburrido tenga algún problema, siempre podrá recurrir a ella. Cuando los chicos regresaron al salón de entrenamiento, Sun-bae estaba Allen y logró darle una paliza al embaucador. Yuri y Choi le pidieron a Na-hyun que no se preocupara por el astuto, ya que el hombre bestia solo le había dado una pequeña lección. De vuelta en la habitación, Na-hyun continuó leyendo los comentarios y, sorprendentemente, los leyó con más calma que la primera vez. Por la manzana, Na-hyun habló por el altavoz, anunciando que el nuevo club de exploración del tesoro de la puerta estaba reclutando miembros. La mesa estaba cubierta de objetos caros. El astuto hombre dijo que esas cosas estaban en la puerta y que se podían conseguir gratis. En la novela original, el club fue fundado alrededor de esta época, gracias a Johan. El Club de Investigación de Tesoros de la Puerta es una asociación dedicada a encontrar tesoros atiles. En realidad, fue creada por un Puencaro para reunir heroínas para incursiones en portales. Na-hyun decidió unirse a este club, pero cuando Na-yuri se dio cuenta, volvió a golpear a Johan. En la historia original, Yuri pertenecía a un club de lectura, y a ojos de Na-hyun le parecía una dama realmente elegante en aquel entonces. Na-hyun comprendió que Na-yuri quería hacer amigos, por eso eligió este club, pero ahora decidió unirse a ellos. Había bastante gente que quería unirse al club, y cuando llegó el momento de la entrevista, mucha gente se reunió en la entrada. El hombre astuto rechazó a todo aquel que quiso sin MBS dilación, incluso por las razones MBS estépidas. En consecuencia, Johan rechazó a todos, no por buenas razones, sino guiado por su alma. La siguiente persona en presentar su solicitud fue Sun-bae, pero en la novela se supone que Choi no debe ser miembro de ningún club. Después de Choi, una chica entró en la habitación, resultó ser la muy popular Lee-hana. Una tez pelida, un cabello plateado deslumbrante y unos frenos ojos azules que transmiten calma y contención. Lee-hana es exactamente como se describe en la novela. Su apodo era la emperatriz de hielo. Johan la aceptó de inmediato, ya que Lee-hana encaja a la perfección en el club. Lee-hana es un talento verdaderamente excepcional. Johan reveló que el único propósito de esta entrevista era reclutar a la emperatriz de hielo Lee-hanu. Es tan poderosa que casi provocó una disputa por el equilibrio de poder, siendo superada en fuerza solo por Park Si-woo. Incluso un principiante absoluto podrá superar fácilmente la mayoría de las puertas con IL. También es increíblemente útil para misiones ocultas y otros eventos. Hacen que conseguirlo cuanto antes es lo mejor. Adams dicen que Lee-hana es amable, pero eso no se acerca ni remotamente a describir qué clase de persona es. Como comandante de la Academia de rango F, Lee-hana siempre ha sido directa y amable, y debido a esta amabilidad, desarrolló una grave debilidad. En cualquier caso, gracias a Lee-hana ya cuentan con un número mínimo de miembros, por lo que el club queda oficialmente constituido. El siguiente en llegar era un pesado, y sorprendentemente decidió solicitar su ingreso en el club. En la historia original era miembro del club de esgrima. Na-hyun aceptó inmediatamente el aburrimiento. Como era de esperar de un hombre astuto, nunca desaprovechaba talentos. Como resultado, las celebridades más populares y prometedoras de la academia se unieron al club. Resulta un poco abrumador, ya que el objetivo de Na-hyun era, de todos modos, seguir fiel al personaje principal. Gracias a esto, la heroína poder perderse en el fondo, en algún lugar entre las sombras, entre los talentos. Pero incluso en contra de los objetivos de Na-hyun, ella siguió siendo la principal causante de Dazo en la siguiente misión. 3 horas antes de la misión, Johan reveló que el propósito del evento del club de hoy es explorar la puerta. El club
no tenga permiso para acceder a las puertas que rodean la torre, pero el astuto ya lo había previsto todo. Johan le entregó el contrato a Na-hyun para que pudiera renovarlo por uno nuevo, ya que el anterior estaba redactado de forma descuidada en muchos aspectos. En primer lugar, si un grupo va a despejar una puerta como parte del club de investigación de tesoros de puertas, nadie en vez que los miembros del club puede saberlo. En segundo lugar, todos los subproductos generados por las actividades del club de investigación Gate Treasure deben ser contabilizados y distribuidos únicamente a través del lender del club. En tercer lugar, es responsabilidad del lender del club almacenar todos los subproductos hasta su distribución. Na-yuri no quería darle a Johan todo lo que había conseguido en la mazmorra, pero Na-hyun la convenció de que la astuta solo quería repartir equitativamente todos los trofeos entre todos. Esta vez el equipo se dirigió a una puerta fija, pero es inusual. Se trata de una cueva de hielo. Es imposible subir de nivel al alien, pero en ese se consiguen muchos objetos y núcleos de hielo. Es evidente que la mazmorra fue elegida para aumentar el afecto de Lee-hana. Johan ya se había preparado antes de que comenzara la misión. El astuto distribuyó los roles teniendo en cuenta las capacidades del club. La puerta estaba en una colina. Choi se sorprendió de que Johan supiera esa información y de que actuara de forma sospechosa. En el interior, todo estaba hecho de hielo y a los estudiantes les salía vapor por la boca. La temperatura claramente coincidía con el nombre. El grupo pronto se topó con el primer enemigo de su viaje, un enorme golem de hielo. El comandante y oficial de apoyo auxiliar Na-Yuhan preguntó a sus aliados si recordaban sus posiciones. Na-yuri y Pak-soo eran tanques, por lo que fueron los primeros en lanzarse a la batalla contra el enemigo. Choi Soo-jung era el principal apoyo y aturna a los enemigos con su magia de manipulación del viento. Kang Na-hyun desempeñó el papel de jugadora de apoyo, cubriendo a sus aliados desde la retaguardia. Debido a la presión ejercida por el equipo, el núcleo del enemigo quedó fácilmente expuesto, dejando solo el golpe final. Se supone a que Lee-hana deben asestar este golpe, pero la emperatriz de hielo termina asumiendo el papel de principal causante del dazo. Al pisar el hielo que ella misma creó, Lee-hana se mueve con rapidez haciendo uso de sus excelentes cualidades defensivas. Y entonces, con una poderosa habilidad que parece atravesarlo todo, destruye instantáneamente el núcleo del enemigo. Johan pidió a sus aliados un poco de tiempo para poder recoger los restos del monstruo y el núcleo. Debido al tamaño del golem, había bastantes objetos. En esta cueva no hay objetos pequeños, pero en muchos monstruos grandes que sueltan núcleos y objetos, hacen que debes tener cuidado. Por último, durante la sesión informativa, apareció un monstruo enorme con una habilidad pasiva de tormenta de nieve. Esta habilidad es de tan alto nivel que afecta la temperatura de toda la mazmorra. Tan pronto como la bestia despertó, ráfagas de viento frío mezcladas con una tormenta se precipitaron hacia los estudiantes. La tormenta de nieve era demasiado fuerte e incluso a pesar de la fuerza del viento, Choi derribó a sus aliados. Johan sabía que el viento potenciaba la habilidad ventisca, pero no creía que la ventisca fuera tan poderosa. Debido a la tormenta de nieve, la mayoría de los miembros del escuadrón estaban ciegos y además es la primera vez que luchan juntos. Pero Na-hyun tenía una ventaja, porque incluso en esa situación, la chica tenía una visión clara gracias a su habilidad de clarividencia. Johan se adaptó rápidamente a la situación y le dijo a Choi que levantara a Kang Na-hyun en el aire. A partir de este momento, todos los miembros del club cambian a roles de tanque y apoyo y cubren a Kang Na-hyun. Kang Na-hyun se convierte en la principal causante de dazo y se centra únicamente en destruir el núcleo de Bigfoot. La heroína no sabe cuándo disparar, esperando el momento en PBS oportuno para un disparo preciso. Cuando llegó el momento oportuno, Na-hyun disparó y el museco de nieve cayó bajo su ataque. La heroína casi enloqueció de emoción. Confiar en ella es bueno, pero todo tiene un límite. Johan aceptó la recompensa por completar la mazmorra. Se trataba de un objeto raro con atributo de hielo. El astuto comentó que tales objetos son difíciles de conseguir, incluso con dinero. Por lo tanto, en lugar de intercambiarlos por dinero, sería más efectivo usarlos para mejorar las habilidades de los miembros del escuadrón.
Esta vez, Yuhan quería darle este objeto a Li-han porque se ajustaba a sus características. En el futuro, cuando haya otros objetos valiosos disponibles, la astuta los distribuirá siguiendo el mismo sistema. Li-hana necesitaba un objeto con atributo de hielo debido a la maldición de fuego que pesaba sobre ella. Después de eso, Johan quiso distribuir los artículos que había prometido al unirse al club. Na-jun recibió una pulsera con una excelente calidad y un diseño precioso. Sin duda, valió la pena guardarla. MBS adelante. Cuando llegue el dinero para completar la mazmorra, el inventario SERP realmente extenso. Adams. Ahora solo quedan los episodios del tutorial antes de los exámenes parciales. Al día siguiente, Na-jun huyó de los estudiantes bajo la hipnosis del artefacto de perlas. La heroína se encontró en una situación tan difícil debido al embaucador que le dio esta perla al final del episodio de la mazmorra de hielo. Shuhan rebuscó en su bolsillo y sacó la perla de zorro, la apretó en la palma de su mano y pensó. El astuto hombre quería saber cómo funcionaba la perla en la práctica, así que decidió encomendarle esta tarea a Na-jun, quien siempre cumple con sus peticiones correctamente. Dado que la heroína tenga el nivel suficiente para resistir los encantos de la perla, Johan le entregó este artefacto. Quienes estaban bajo el hechizo de la perla intentaron arrebatársela a Na-jun por todos los medios posibles. Debido a las condiciones de la perla, Na-jun tuvo que conservarla durante una semana. Bajo la influencia del artefacto, unos fanáticos rodearon a Na-jun con la intención de arrebatarle la perla. Pak-siu llegó al rescate en el momento justo y sacó a la heroína del distrito estudiantil que estaba bajo el hechizo. Na-jun les contó a sus aliados que los estudiantes se habían estado comportando de forma extraña desde que ella recibió la perla. Pak-siu sugirió romper la perla. Se puede confiar en esta espada, ya que es el objeto favorito de Pak-sien. Pero incluso después de ser golpeada por una espada excepcional, la perla no sufrió ni un rasguño. Una semana después, Na-jun seguía llevando la perla consigo, pero ya estaba extremadamente cansada de ella. Johan dijo que ahora Na-jun necesita ir con la perla al lago donde se refleja la luna llena. El hombre astuto le dijo a Na-jun que someterla a los estudiantes bajo la influencia del artefacto. Pero al instante siguiente, los estudiantes irrumpieron, las características de Johan no fueron suficientes para proteger a Na-jun. Pak-siu y Na-yuri acudieron al rescate cuando la situación con los estudiantes no hizo MBS que empeorar. Na-jun siguió corriendo hacia el lago mientras sus aliados contenían a los estudiantes enloquecidos por las perlas. Choi Soo-jung y Li-hana acudieron al rescate y el hombre bestia alzó a Na-jun en el aire para protegerla de los fanáticos. Gracias a la fuerza del aire, Na-jun llegó sana y salva al lago y esperó el efecto perla. El artefacto acabó en el centro del lago y se convirtió en una puerta, tal como lo había previsto el astuto. En su interior había una mazmorra con objetos llamados el tesoro de Kumiho. Na-jun, entre lágrimas, comenzó a gritarle al hombre astuto que era injusto. Teniendo en cuenta lo sucedido, Johan podría haberla advertido de antemano. La heroína, el sol, siempre ha cuidado del personaje principal, aunque la propia Na-jun optó por adherirse a este concepto, pero no podía permitir que la utilizaran en un asunto tan peligroso sin ninguna explicación. Johan no lo hizo a propósito porque no podía predecir cuál sería el resultado original. Los aliados se llevaron a Na-jun lejos de Johan y, tras semejante acto, nadie tuvo la mejor opinión del astuto hombre. Yuri dijo que el astuto no había cambiado en absoluto, según na utilizando a la gente a su antojo. Johan respondió que eligió la mejor opción para obtener el mejor resultado. Fue una decisión deliberada. Na-yuri preguntó si aquel hombre astuto siquiera había considerado por un segundo que la asesorita Na-jun pudiera estar en peligro. Era costumbre de Johan usar tonternas como excusa. Choi sugirió que primero se averiguara qué hacer con las puertas que habían aparecido y, por supuesto, que MBS tarde castigaran a Johan. En primer lugar, Johan dijo que solo la persona que poseyera la perla podría entrar por esa puerta. No había monstruos dentro y Kang Na-jun tuvo que entrar por la puerta sola. Lanzar la perla a un lago iluminado por la luna llena significaba devolverla a su antigua dueña. Al devolver la perla, Na-jun podrá reclamar 3 tesoros del tesoro de Kumiho.
Nayun dijo que puesto que Yuhan trajo la perla, los aliados elegirán lo que el astuto hombre quiera. Lee-hana le preparó un camino helado al personaje principal y es hora de cruzar la puerta. Dado que se trata del tesoro de los Gumijo, este ve repleto de objetos preciosos. La voz dijo que Nayun le devolvió la perla a su hijo. Nayun ha recuperado la reliquia de su hijo perdido, por lo que Kumijo la recompensar. La heroína puede obtener 3 tesoros. Primero, lo que pidió Yuhan. Nayun preguntó si la Kumijo conocna un objeto llamado Luz Tokaebi. El Gumijo no podía creer que alguien supiera de la existencia de este objeto. Este objeto es una linterna azul que cuelga en la entrada. Nayun decidió quedarse con el objeto y Kumijo dijo que era lo más valioso que tenía. Norige, nombre derivado del pelo de la cola de su esposo, el tigre celestial, y él posee el poder de ahuyentar todo mal. El siguiente objeto que llamó la atención de Nayun fue una llave brillante. El Gumijo respondió que esa llave les otorgará protección. Además del patrocinio de Kumijo, esta llave conduce a la Torre de los Deseos. Yuhan se alegró mucho al ver que Nayun amatrando justo lo que necesitaba. La heroína reveló que Nayun tomó el colgante de cola de zorro que aleja el mal y el objeto clave. Yuri estaba preocupada por la heroína y decidió examinarla de inmediato para asegurarse de que no tuviera heridas imperceptibles. Una vez que el efecto de la perla desapareció, los estudiantes decidieron disculparse con Nayun por las molestias. Adams, la protagonista, ya no estaba enfadada con los estudiantes porque era Johan quien tenía que disculparse. Nayun aprobó el examen de la academia con una puntuación de 89, superior a la de su examen de prueba. La protagonista agradeció a sus amigos por ayudarla con sus estudios. Nayun temía sacar malas notas, ya que podría ser expulsada de las actividades del club. El astuto pidió un macchiato de caramelo. Yuri se sorprendió, ya que Johan solo había bebido espresso. Y para el almuerzo, el astuto eligió muslos de ternera estofados. Por lo que recordaba a mi hermana, al astuto no le gustaba la carne. Antes, Johan solo usaba un bastón como arma y Johan tenía que inventar excusas. A Yuri le irritaba el hecho de que Johan siguiera siendo el mismo inútil, pero que hubiera cambiado de forma extraña, así que no podía quedarse callada. Johan respondió que la gente puede cambiar un poco, y el hecho de que Nayuri estuviera cerca demostraba que ella quería estar cerca de él. Para aliviar la tensión, Nayun fue con Nayuri a tomar un postre. Dada la incómoda atmósfera, la protagonista no estaba segura de poder rendir bien en el examen práctico. Johan examinó los objetos que Kang Nayun abnatrando consigo usando su intuición. Uno de ellos era un objeto que, al ser usado, eliminaba permanentemente todos los efectos negativos. El otro objeto, la llave de la torre, contenía la bendición de Kumijo. El astuto Jams habna hondo hablar de ella. El Gumijo era un verdadero misterio, y Kang Nayun trajo la llave sin saber nada al respecto, y Johan quería vérsela para ese escena mismo. Nayun vio el episodio y se sorprendió de que el verdadero valor de la llave ya se hubiera revelado. Ese hombre astuto siempre intentaba quedarse con lo mejor para ese mismo, y era evidente por qué Yuri lo odiaba tanto. Nayun quería inventar una excusa para que Johan no se quedara con una llave tan valiosa. Tras pensarlo un poco, la protagonista sugirió que el efecto del colgante de eliminar los estados negativos será útil para Lee-hana. Había muchas miradas puestas en el equipo, ya que querían encontrar un equipo para el examen preséctico. Hoy, por 10ª vez, Nayuri le sugirió al protagonista que se deshiciera de Nayuhan. Pero esto no funcionó. Como ya dijo Nayun, ella aceptó hacer el examen preséctico con Yuhan. Lee se acercó a Nayuri con una confesión pública para invitarla a unirse a su equipo. Pero la chica pidió perdón y se negó, porque aún no había decidido a qué equipo pertenecer. Los estudiantes también se acercaron a Pak Siu, pero él también rechazó estas ofertas. Su equipo obtuvo la mejor calificación en una prueba de personalidad realizada hace un mes. Los estudiantes rechazaban abiertamente a Nayun, la embaucadora, y a Sunbae Soo-young. Sunbae, aunque fuerte, era rechazada por ser mestiza. La embaucadora simplemente actuaba con astucia, mientras que Nayun era una estudiante común y corriente de clase F. Una chica llamada Park Yura se acercó a Nayun y la protagonista pensó que iban a invitarla a unirse al equipo.
Pero resultó que no era así. La chica simplemente quería que Nayun participara en su experimento. Nayuri salió en defensa de su amiga, con la esperanza de que el experimento no pusiera a Nayun en peligro. Park Yura respondió que no era peligroso en absoluto, sino simplemente un experimento de visualización de MAMP. Esta chica es la heroína, la científica loca Park Yura. No aparece mucho en la novela, pero sus inventos tienen un gran impacto en episodios posteriores. Nayun quería ser amiga de ella, pero no entendía por qué Park Yura estaba interesada en ella. El científico dijo que la heroína tiene un MAMP excelente, será maravilloso si se hiciera visible para los DEMPs. Debido a la peculiaridad de los ojos de Park Yura, ella no pudo resistirse al asombroso encanto de Kang Na-hyun. El científico estaba dispuesto a darlo todo por participar en el experimento, pero Na-hyun no exigió nada. Johan dijo que no hay nada peligroso en una pequeña cantidad de MAMP y en recolectar sangre. El astuto hombre quería que Park Yura le entregara a Kang Na-hyun varios de sus inventos a cambio del experimento. Na-hyun estaba almorzando con sus amigas y dijo que iría al laboratorio de Park Yura después del almuerzo. Cuando la protagonista entró en el laboratorio, todo lo que había adentro era de última generación, lo que demostraba el apoyo que la academia brinda a los científicos. Na-hyun quería saber qué era ese invento. Era un observador de entidades cósmicas. Desafortunadamente, el observador AN estaba en desarrollo, por lo que Park Yura colocó a Na-hyun en el lugar adecuado para el experimento. Las esposas se ajustaron a las muñecas de Na-hyun, ya que esto podrá ser peligroso, por lo que el científico restringió los movimientos de la heroína. Park Yura le pidió a la chica que no se preocupara, que si pedía ser liberada, el científico liberaría inmediatamente a Na-hyun. El científico tomó una muestra de la sangre de la heroína y le pidió que dirigiera algo de MAMP hacia el soporte que Na-hyun sostenía en su mano. En ese momento, la recolección de maná estaba completa. Park Yura dijo que los procedimientos necesarios habían concluido. Park Yura comenzó a acercarse a Na-hyun pidiéndole un poco de sangre, pero el cuerpo de la heroína no se movió. Na-hyun perdió el conocimiento y pronto despertó, sin comprender lo que sucedía a su alrededor. Park Yura dijo que Na-hyun también debería venir mañana, necesita más maná. Na-hyun no esperaba que la mordida ocurriera el primer día. Incluso en la novela, ella solo mordió al embaucador después de un mes de experimentación. Aunque no se sabe oficialmente, Park Yura es mitad vampira. Debido a esta característica, cuando ve con sus ojos mvejicos un MAMP que le gusta, siente el deseo de beber sangre. Los estudiantes se unan insistiendo a Nayuri, Lee Han-woo y Park Seo para que se unieran a su grupo. Lee Han se acercó al personaje principal y le preguntó si había ocurrido algo en el laboratorio horas antes. La protagonista convenció a Lee Han de que estaba bien, simplemente miró alrededor del laboratorio. ¿Y te gustó el resumen? ¿Y quieres una continuación? Escribe parte 2 en los comentarios.